Soy Julio Videla y junto a Jimena de Toro, profesional de Chile Crece Contigo, les acompañamos esta mañana para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les puede interesar respecto de la niñez. Jimena, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Julio. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante como son los castigos, un método muy usado por los padres, madres y cuidadores para llamar la atención a los niños y niñas cuando estos se portan mal. Y decimos se portan mal entre comillas, porque ya vamos a conversar un poco más sobre este tema. Y también son utilizados los castigos para enseñarles lo que se hace y no. Pero hoy vamos a responder a estas preguntas. ¿De qué sirven los castigos? ¿Son útiles? ¿Ayudan a los niños y niñas? Bueno, vamos a tener, Jimena, una conversación súper interesante esta mañana donde vamos a aclarar muchas dudas y por eso en nuestro estudio nos acompaña un invitado muy interesante. Para partir es importante destacar que el castigo forma parte de la educación desde hace mucho tiempo, dicen. Las razones de los castigos son tan dispares que muchas veces se viven como injustos. Y si nos detenemos un poco a pensar en ello, podemos afirmar que los castigos son poco educativos y que pueden provocar consecuencias negativas, y castigar a un niño o niña no es la mejor manera para educarlos. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre los castigos y que finalmente lo que ustedes creen que sirve, en realidad no sirve. Y por eso invitamos a Álvaro Payamares, psicólogo clínico infantil, director de comunicación y redes de la Fundación América por la Infancia, además director ejecutivo del Centro de Intervención Temprana Internacional. Bueno, Álvaro, primero, gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a usted por invitarme. Antes de comenzar la conversación, te invito a ti, Álvaro, y a Jimena, para que escuchemos una reflexión del pediatra español Carlos González sobre lo que son los castigos. Los premios y castigos, lo crean o no, no son necesarios en la educación de los hijos. Es más, no solo no son necesarios, sino que son francamente contraproducentes. ¿Que a veces cuesta un poco más? Pues sí, a veces cuesta un poco más. A los niños hay que repetirles las cosas, no lo entienden todo a la primera. Pero de todas maneras, los castigos para lo único que sirven es para crear mal ambiente y para que el niño se sienta justificado para hacer las cosas mal. Y eso lo sé por experiencia, porque yo he sido niño y aunque por suerte mis padres no me castigaron, fui a un colegio y sí me castigaron alguna vez. Y yo cuando me castigaban lo que pensaba siempre era, como ya me han castigado, ahora tengo derecho a hablar en clase. Bueno, después de escuchar esta reflexión, Álvaro, ¿crees que sirve de algo castigar? Mira, la pregunta es sí, bueno, de algo servirá. Ahora, lo que nosotros queremos que sirva, sin duda que no. Sí. Ahora, ¿de qué sirve? No podría decir que no sirve, porque no sé tal vez de qué voy a llegar a servir, pero educar o potenciar el desarrollo humano o promocionar la salud mental, no, los castigos no lo generan. Es que estaba pensando yo, ¿qué reacciones emocionales puede tener una niña o un niño que es castigado? Inhibición, eso es lo primero. O sea, el castigo inhibe. El castigo genera un efecto en el cerebro de inhibición, retracción, evasión, evitación. No impulsa, no crece, no estimula, no produce. Inhibe, resta, quita. Bueno, todos hemos crecido con papás o mamás o cuidadores también algunos que tienden a repetir la frase tienes que portarte bien. ¿Entiende un niño o una niña de la primera infancia este concepto social que es portarse bien? Mira, es un concepto que va mutando en la medida que los niños avanzan y que cuando ya se empieza a especializar, los niños descubren qué es lo que los papás quieren. Entonces, portarse bien es complacer los deseos de un adulto particular, porque el portarse bien viene siempre de quien te dice que te portes bien, que tiene sus propios criterios de qué significa eso. Ahora, ¿qué importancia le das tú al diálogo entre los niños y las niñas y sus mamás, los papás, los cuidadores, para que se den cuenta que lo que hicieron está mal? Mira, acá esto se repite mucho, que hay que hablar con los niños y que el diálogo es súper importante, pero no cualquier diálogo. Porque si yo, Julito, te digo que lo estás haciendo mal, que mira cómo esa cara que me ponía ahora, oye, pero ponte derecho, baja los codos, no te apoyes en la mesa, eso también es diálogo. Pero ese es un diálogo que viene... Sí, entonces no es cualquier diálogo. Castigador. Es un diálogo respetuoso, pero no simplemente respetuoso desde el ámbito de la amabilidad, que sí lo necesita. Es un ámbito respetuoso en relación a la legitimidad de la variabilidad de la expresión de cada uno, de la individualidad.
Entonces ahí es donde ese diálogo tiene que ser inclusivo, tiene que ser empático, tiene que ser un diálogo que tiene un timing, tiene un tiempo de espera para acompañar al niño en descubrir sus procesos. Álvaro, ¿y qué es un castigo? O sea, ¿qué es lo que se entiende por castigo? Porque quizás a una mamá o un papá te puede decir, no, si yo solamente le quité su juguete. Mira, así hay definiciones, pero no quiero meter así tan exactamente en eso, sino más bien diríamos que un castigo es tratar de generar una emoción en alguien que es negativa para evitar que la conducta que estaba asociada a eso se repita. ¿Sí? Viene un poco del aprendizaje, de las teorías del aprendizaje, todo lo que partió hace los 60, los 70, con un poco cómo los niños aprenden y cómo los seres humanos aprenden. Pero todo estaba orientado al condicionamiento del miedo. Entonces se empezó a investigar cómo nosotros evitamos que la gente haga cosas por dolor. Entonces de ahí viene la fuente del castigo, ¿sí? Que tiene que ver con que si tú sientes dolor al tratar de abrir una puerta que está caliente, la probabilidad de que tú vuelvas a tocarla disminuye. Entonces eso, que es una tesis correcta, se extrapola a los niños. Y ahí hay otro elemento en la ecuación que son los valores. Y el tema que una chapa esté caliente y tú no vuelves a tocar no tiene ninguna relación con los valores, ¿sí? Eso tiene que ver con el dolor. Entonces la educación no tiene que ser con el dolor. La educación va a algo mucho más profundo, que es entender algo trascendental. La educación que a nosotros nos interesa es trascendental. Interesa las cosas que no son superfluas, interesa las cosas que son abstractas, interesan cosas que son valóricas, que no se tocan. Y eso a través de castigos no puede hacer. Por ahí decía, me parece que era Gandhi, que si tú haces el bien porque tienes miedo del infierno, pucha, eso es absolutamente cínico, no tiene ningún sentido, porque entonces tú no estás haciendo el bien, estás buscando una recompensa posterior. Entonces todo el tema del castigo, incluyendo los premios, están mostrando una ideología de reparto de consecuencias, de activos, no sé cómo mencionarlo, pero es una forma de entender cómo se distribuyen las cosas. Entonces las cosas y cosas como concretas y cosas abstractas. Entonces ahí hay algo que está errado, que es lo que nosotros de fondo estamos generando. Si tú no quieres que tu hijo toque algo, hay muchas formas para hacer eso. Y hay algunas que pueden provocar daño en la salud mental de los niños. Y pareciera ser que los castigos, en su globalidad, son parte de esas algunas que provocan daño. Pareciera ser que si tú no quieres que alguien toque algo, y es un niño y va a querer tocarlo, la primera opción es dejar eso fuera de su alcance. Porque si un niño quiere, si tú tienes algo que es atractivo, el niño lo va a querer tocar. Y si tú le dices que no, va a insistir, y va a insistir por varios lugares. Entonces parece que nosotros tenemos que adaptar los espacios para tener que evitar estar luchando con cosas. O sea, si tú tienes una casa que tiene llenos de objetos pequeñitos donde los niños los van a tocar y estás todo el día gritándoles que no los toques, algo está mal. Y que tiene que ser con cómo tú planificas el espacio. Entonces tenemos que ver qué es lo que queremos. Hay familias que quieren que los niños estén quietos y sentados. Y después lo logran. Y se transforman en adultos quietos y sentados. ¿Eso es lo que queríamos? ¿Eso es lo que buscamos? Imposible. Quiere decir que algo anda mal. Rescatando un poco lo que decía Jimena, ¿hay algún tipo de castigo bueno? No que yo sepa. O sea, hay que bueno con el sentido moral, bueno en el sentido productivo, bueno en el sentido eficiente. Ninguna. O sea, como que los castigos en términos cerebrales inhiben. Entonces, si lo que nosotros queremos es el desarrollo integral del ser humano, necesitamos cuidar el cerebro. Y lo que hoy día sabemos es que el cerebro llega a sus óptimos en relaciones de seguridad. Más de alguna mamá habrá dicho alguna vez, yo lo he escuchado, o sea, no hace caso, por eso lo castigo. ¿Puede significar que las normas y límites no están claros ahí? Mira, acá es complejo. El punto está en que cuando nosotros castigamos a un niño, hay una conducta que queremos que él no haga. El punto está, ¿entendemos por qué la hace? El castigo tapa la explicación. Entonces, cuando tú castigas, no te enteras de qué es lo que produjo que esa conducta se reitere o aparezca. Por lo tanto, a nosotros no nos interesa ahogar conducta, nos interesa entenderla, porque lo que hoy día nos invita a la ciencia es a traducir la conducta de los niños como una forma de pedir más cariño, más amor, más cercanía. Los niños, no hay ninguno que sea malo. Eso no existe. Hay niños que tienen deprivaciones emocionales, hay niños que tienen deprivaciones afectivas, y eso se nota con síntomas, que para personas ingenuas o con poca formación le puede pensar que el niño es malo. Si un niño de 9 años se roba la plata de su mamá de la cartera y va y le compra dulce a todos los amigos, y lo castigamos sin salir y sin ver a los amigos, ¿estamos solucionando el problema o estamos agravando el problema?
¿Por qué un niño va a robarle la plata y comprarle a los amigos? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y esto es muy clásico, este es un caso que se repite y se repite. Entonces estos niños lo que están buscando es aprobación social. Y yo lo que hago cuando le robo ese dinero a mi mamá es comprar a mis amigos. Entonces el problema es otro. Hay una carencia ahí de Hay algo. una carencia. Entonces si yo tengo dificultades para relacionarme y más encima me castigan sin relacionarme, pucha, no estoy sumando 2 más 2. Correcto. Jimena, ¿con qué prestaciones y programas Chile Crece Contigo puede informar a las familias de por qué los castigos no sirven? Bueno, Chile Crece Contigo tiene un conjunto de prestaciones dirigidas a las familias, ya para que éstas puedan contar con más herramientas para un manejo respetuoso de los conflictos y así de esta manera evitar los conflictos. Evitar los castigos. En primer lugar se encuentra el taller Nadie es Perfecto, que se realiza en todos los centros de salud, y el taller Nadie es Perfecto tiene una parte que es sobre el comportamiento. ¿Ya? En segundo lugar, nos encontramos con el servicio Fono Infancia. Fono Infancia es un servicio gratuito y confidencial atendido por un grupo de psicólogos. Todas las personas pueden llamar al 800-200-818 o también pueden chatear con los profesionales a través de la página de Fono Infancia. También se encuentra en nuestra página web. Nosotros tenemos una sección de consultas al experto donde puedes consultar si tienes dudas, si tienes consultas específicas sobre este tema, ¿ya? Y también tenemos un conjunto de programas de radio, de columnas, ya sobre un manejo respetuoso de los conflictos. Por último, queremos invitar a todas las personas a sumarse a nuestra tribu de crianza respetuosa, que es el Facebook de Chile Crece Contigo, ya, y seguirnos a través del Twitter. Bueno, antes de seguir con la conversación, les invitamos junto a Jimena a escuchar un poco de música. Hoy vamos a oír Pelícano Rey de Tiki Clip, que podemos encontrar en Tiki Clip precolombino y que canta el argentino Kevin Johansen. Esta canción, con la metáfora de un pelícano que era rey y que no podía levantarse de su altar, nos enseña que todas las cosas que hacemos tienen sus consecuencias. Escuchemos Pelícano Rey con Tiki Clip. Seguimos con esta conversación súper interesante esta mañana de domingo junto a Álvaro Payamares, psicólogo clínico infantil, director de comunicación y redes de la Fundación América por la Infancia, director ejecutivo del Centro de Intervención Temprana Internacional. Álvaro, anda a tu pieza y piensa en lo que hiciste. Esta es una frase bastante común entre los adultos cuando los niños o niñas, para de cierta forma hacerlo reflexionar en lo que hizo, se le dice, anda a tu pieza y piensa en lo que hiciste. ¿Es buena la estrategia? No es una buena estrategia. Mira, estamos cruzando por un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma implica que hay ciertos como principios rectores que siguen a la ciencia o la producción del conocimiento y que cambian. Digamos que, como para hacer una metáfora, hay un momento de la sociedad que los académicos o los intelectuales del mundo pensaban que la Tierra era plana. Y se recomendaba entonces tener cuidado con los monstruos y el vacío. Claro, que iban a llegar a un lugar sí. Y caían a un abismo, Sí. ¿no? Digamos que el time out, mandar a los niños a la pieza, mandarlo a la muralla o estar sentado, es la Tierra plana. Y tenemos todavía mucha gente que dice, oye, pero si la Tierra es plana, pero mira, es plana, mira los lados, es plana, y que están insistiendo. Y hay un grupo que, digamos que es lo más actualizado, neurociencias, teoría del apego, modelos intersubjetivos, resiliencia, ¿sí? Que son los principales como modelos actuales, que nos están mostrando cómo esto ha causado tanto daño. Algunas investigaciones, por ejemplo, rescataron 2 cosas. Una, cuáles son los pensamientos que tienen los niños cuando son mandados a pensar. Y lo otro, cuáles son como la neuroimagen que hay en el cerebro, qué es lo que está pasando. Entonces, por un lado, los pensamientos que los niños tienen cuando van a pensar que hicieron algo malo es cómo hacer las cosas mejor. No, mentira. Los pensamientos que tienen es venganza, es el principal. Entonces, cuando los niños se han enviado a pensar, los niños están pensando cómo me vengo de esta situación. Y ellos sienten que esto es muy injusto. Entonces, la activación cerebral está asociada con áreas que tienen que ver con la rabia, con la sensación de sentirse transgredido, ¿sí? Y eso hoy día sabemos que las emociones que sentimos durante la infancia, su repetición va estimulando que en la vida después las sintamos más que otras. Si tú sentiste mucha rabia durante tus primeros 3 años, te transformas en un adulto rabioso. ¿Conoces a algún adulto rabioso? Varios, ¿Sí? Ya, imagina cómo fue su infancia. Correcto. Jimé. Muchas veces pasa que las mamás o papás castigan a su hijo o hija, pero al poco rato le levantan el castigo.
¿Crees tú que esta es una de las razones por las cuales los castigos no sirven? No, no es esa la principal razón. El castigo no sirve porque el castigo no sirve, porque inhibe el cerebro. Ahora, si además nosotros somos inconsistentes con el lenguaje, se genera un efecto doble como negativo. Y hay algo que dentro del mundo de la psicología, específicamente de la filosofía del lenguaje, se llama la inflación de los actos de habla. La inflación es cuando un acto de habla que debería tener un valor, ya no lo tiene. ¿Sí? Ya no lo tiene. Entonces, cuando tú dices algo, que es un compromiso, una promesa, cuando tú dices eso y no se cumple, tu credibilidad baja. Y la credibilidad en la educación es muy importante porque nosotros tenemos que educar desde la palabra. Si los niños dejan de creer lo que los padres dicen, entonces ya pierden su primera herramienta para educar. Y ahí es donde empiezan los problemas. Cuando tu hijo no te cree, cuando tú subes el tono, cuando te muestra un poco más molesto, tú después tienes que gritar. Y si tú no te creen, después tú tienes que golpear la mesa. Y así va subiendo la escalada de violencia, que podría cortarse cuando los niños saben que si el papá dijo que iba a llegar una hora, lo hará. Ahora, ¿qué pasa si no lo hace? Eso es súper importante. Hay que reparar. Los papás también nos podemos equivocar y podemos decir, mira, traté de hacer esto, pero realmente no lo pude hacer. Entonces reparar es dar una mejor oferta. Pareciera ser, por lo tanto, que no solo no sirve, sino que tiene otra contraproducencia, o sea, genera efectos contraproducentes. No deberíamos castigar y no deberíamos faltar a nuestra palabra, hay que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Oye, Álvaro, en la sociedad está la idea de que si no ponemos mano dura a los niños y las niñas, los estamos mimando, les estamos abriendo la puerta para que hagan lo que quieran. Tu opinión. Mira, distinguiría mimar de hacer lo que quieran, ¿sí? Yo creo que a los niños hay que mimarlos. Y los mimos son arrullos, son sonidos, son mimos. ¿Y hasta cuando somos adultos nos gusta que nos hagan un cariñito? O sea, hay momentos en que queremos volver a ser niños. Las relaciones de adultos sanas tienen alternaciones de roles. Entonces, cuando relaciones de pareja adulta son sanas, suelen cambiar la figura de quién te cuide y quién es cuidado. Y eso va rotando. Y eso es salud mental, y eso es sano. ¿Qué opinas de castigar con la comida? Por ejemplo, que no se coma el postre. Eso es gravísimo. ¿Sí? Esa es la antesala de los trastornos alimentarios. Con la comida no se juega, no se castiga con la comida. O sea, tú no te ganas un postre por comerte un plato poroto. Es parte de tu balance. Entonces, si tú no te comes los porotos, el postre está igual, es parte de la comida. Cuando tú empiezas a jugar con que el postre es un premio por lograr algo, es donde empiezan los problemas. Porque si es que a mí me dan premios dulces, porque yo hago cosas bien, voy a terminar rodando, ¿sí? Obvio, entonces cada vez que hago algo bien voy a esperar mi pellet. Necesito que alguien me dé mi bombón. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces lo que nosotros tenemos que aislar completamente es que la comida es algún tipo de consecuencia de algo. No, la comida es parte de la vida. Y la comida es un lugar ideal para formar lazos afectivos entre los grupos familiares. Porque la comida es el espacio donde podemos mirarnos, podemos escucharnos mientras vamos comiendo. Un error grave es que la gente vaya a comer en sus piezas. Se pierde un espacio cotidiano que fortalece los vínculos. Y eso es súper importante. Entonces la comida más bien es una excusa para llevarse mejor con su familia y no una forma de castigar con postres. No hagan eso, por favor. Oye, ¿cuántos hogares, algunos se están poniendo colorados a esta hora, con lo que tú dices? Bueno, antes de seguir con la conversación, queremos invitarles a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo sobre todo lo que pueden encontrar en su sitio web www.crececontigo.gov.cl. Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia. Los castigos nos sirven, es justamente nuestro tema de hoy. Está súper interesante esta conversación con Álvaro, pero es momento de una pausa. Recuerden que pueden hacer llegar sus dudas a nuestro correo creciendo@cooperativa.cl y visitar el mini sitio del programa en www.cooperativa.cl. Además, con el hashtag Crece Contigo, ustedes nos pueden enviar todas sus preguntas. Quédese en compañía de Creciendo Juntos porque hay mucho más para conversar. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Esta mañana conversamos sobre la utilidad de los castigos con Álvaro Payamares, psicólogo clínico infantil, director de comunicación y redes de la Fundación América por la Infancia, director ejecutivo del Centro de Intervención Temprana Internacional. Bueno, antes de continuar, les invito a escuchar la conversación que sostuvo nuestra periodista Camila Betancourt con la destacada psicóloga escolar y educadora ecuatoriana Sandra Ramírez. Ella es autora del libro Sin gritos ni castigos, sobre el tema que estamos conversando hoy. ¿Por qué nos sirven los castigos? Escuchemos. Hola Sandra, buenos días. Muchas gracias por aceptar el llamado de Creciendo Juntos. ¿Cómo estás? Buenos días, Camila. Mucho gusto. ¿Estoy bien? Todo muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. Para partir la conversación, Sandra, me gustaría preguntarte, en tu libro Sin castigos ni gritos, propones la idea de educar a niños y niñas autodisciplinados. Concretamente, ¿qué acciones pueden tener los padres, las madres y los cuidadores para poder lograr este objetivo? Yo creo que primero es el entendimiento de que el castigo no nos lleva a nada. El grito, pues, es una forma de castigo también porque hace sufrir al niño, de alguna manera. La idea de que el castigo no funciona, no porque no logra modificar la conducta, porque sí logra modificarla, pero más porque no tiene valor educativo. Una vez que entendamos que el castigo lo único que logra son efectos a corto plazo, entonces tal vez sea más fácil intentar una especie o un estilo de disciplina que no conlleve a efectos cortos, sino más bien a un largo plazo. Entonces ese entendimiento sería en primera instancia lo necesario para los padres poder aplicar una crianza diferente. Y en este sentido, Sandra, ¿cuál es la importancia que tú le ves a que los padres y madres puedan establecer normas y límites claras y de forma respetuosa para sus hijos e hijas? Pues los límites obviamente deben ser establecidos desde el respeto, ¿no? Desde la comprensión de la etapa evolutiva y de desarrollo del niño, porque si bien se habla mucho de límites, de establecer límites, muy poco claros estamos en cuanto a cuándo establecerlos. Necesitamos un marco de referencia para saber en qué etapa está el niño, qué va a comprender el niño, ¿no? A un bebé, por ejemplo, de 9 meses, muy difícilmente le podemos pedir que no toque la estufa caliente. Ese es un límite, pero es nuestro trabajo proteger al bebé en ese momento. Por poner un ejemplo, ¿no? El niño no va a entender, o el bebé no va a entender a sus 9 meses que no debe topar aquella estufa caliente, porque se puede quemar. No, entonces ese es un ejemplo de cuánto nos falta un poco por llegar a ese comprendimiento de que vamos estableciendo límites de la misma medida que el niño va creciendo y los va entendiendo y los va aceptando también. Bueno, Sandra, está esta teoría o también este como conocimiento o esta idea en el colectivo de que el castigo es un método de educación donde el niño va a aprender o la niña va a aprender lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Fíjate que es curioso que dentro del área o de la asignatura del comportamiento es la única área, o digamos la única asignatura, por así decirlo, donde el castigo se considera educativo. Por lo mismo que decía hace un momento, funciona a corto plazo para modificar la conducta, pero no tiene ningún valor educativo, porque lo que pasa es que el niño se enfoca en lo que le está pasando al niño, ¿no? No aprende el niño sobre la consecuencia, que es lo que queremos en realidad hacer al momento de aplicar el castigo. Queremos que el niño aprenda a no repetir la conducta. Entonces, queremos que aprenda la consecuencia de sus actos. Pero paradójicamente el niño no está aprendiendo la consecuencia de sus actos porque se está concentrando en lo que le está pasando a él. Quiere salir de esa situación penosa, ¿no? Ya sea aislamiento, ya sea sufrimiento por agresión física, que es también un tipo de castigo. Entonces no aprende el niño la consecuencia de sus actos porque lo único que quiere es salir de esa situación. Entonces se vuelven mentirosos, se vuelven sigilosos, aprenden a esconder lo que están haciendo para no ser cachados, ¿no? Porque aprenden que el adulto es quien aplica el castigo y entonces mientras no me vea el adulto, entonces puedo salirme con la mía, ¿no? Entonces no hay aprendizaje en eso. Y en este sentido, Sandra, en tu experiencia o lo que tú has podido investigar, ¿existe que en algún caso el castigo sea una buena opción? En ningún área o en ninguna situación el castigo será una buena opción. Ahora quisiera hacer una diferenciación clara entre lo que es castigo y consecuencia lógica o consecuencia natural. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden esos dos términos. Es necesario que todos los niños aprendan las consecuencias de sus actos, ¿no? Pero la consecuencia es diferente al castigo en el sentido de que muchas de ellas caen por su propio peso. Entonces, por ejemplo, cuando el niño sale en una noche de frío sin su abrigo,
que el papá y la mamá le han dicho repetidas veces que se lo ponga antes de salir. El niño experimenta ese frío, el frío le causa malestar, aprende entonces que va a aceptar la sugerencia de sus padres y que va a salir con abrigo la siguiente vez que le ocurra, porque ha experimentado ese frío, se ha reflexionado acerca de él, entonces hay un aprendizaje. Por el contrario, el castigo sería algo que no tiene que ver directamente con lo que sucedió. El castigo se aplica de manera indirecta, ¿no? La sillita de pensar, dejar al niño sin la comida, sin el videojuego, aislarlo en un cuarto, en un baño. Ese tipo de cosas son diferentes, son castigos porque no se relacionan directamente con la conducta o con la situación. Entonces, en ese sentido, me parece importante hacer la diferenciación. Es necesario, sí, que el niño aprenda la consecuencia, pero en ningún momento la consecuencia es sinónimo de castigo. ¿Hay algún tipo de consecuencia para el desarrollo de los niños y niñas si viven en un ambiente donde el castigo está normalizado? Sí, sabes que a nivel cerebral hay consecuencias también. Ha habido estudios, de hecho, desde 1990, que indican dentro de todo lo que es el castigo, hay el castigo físico, obviamente mucho más dañino, mucho más perjudicial que el castigo no físico, pero hay algo que los dos tienen en común, físico y no físico. El castigo vuelve a los niños y a sus cerebros menos aptos para relacionarse socialmente, menos aptos para negociar, con menos recursos sociales en general. ¿Por qué? Porque obviamente estos niños no han podido aprender a lo largo de su vida. Si el castigo ha sido lo único que han recibido al ser, entre comillas, educados, esos cerebros no tienen el chance o la oportunidad de desarrollar sus habilidades sociales. No son niños que no han negociado nunca con sus papás, que no han tenido la opción de defenderse, que simplemente han cumplido la sentencia, ¿no?, del momento, sin opción a opinar. Esto tiene efectos a nivel cerebral en cuanto a sus capacidades intelectuales, cognitivas y demás. En tu experiencia, Sandra, ¿crees que los adultos poco a poco se están dando cuenta que el castigo no es la mejor forma de poder enseñar a los niños o para que no repitan una misma actitud? Sin duda hay mucho cambio, se ve mucha información que está ahora en las redes sociales, mucho intento de los padres de cambiar. Sin embargo, también considero que está bastante difícil romper una programación mental que los padres o que la gente, la humanidad hemos conllevado por décadas y siglos incluso, porque esto del castigo empezó en 1920, 1930, con los conductistas, con Skinner, que casi con precisión matemática pudieron constatar que el castigo es una buena forma en ese momento de modificar la conducta, ¿no?, de los animales y niños. Y desde esa época hemos venido siendo criados con estos métodos. Entonces, al haber sido criados con estos métodos, tenemos la tendencia a repetir el ciclo, a repetir la cadena. Y se vuelve mucho más difícil salir de ella, porque es lo único que sabemos, ¿no? Entonces, si bien hay mucha información, mucho apoyo, yo sé que en Chile hay mucho apoyo también por parte del gobierno en este cambio, hay también la parte interna de la persona, ¿no? Ese niño interno que tiene que sanar sus heridas para poder aceptarlas, sanarlas y a partir de esa sanación poder cambiar su manera de pensar primero y de actuar después en cuanto a la crianza. Estamos ahí, estamos llegando. Bueno, y por último, Sandra, te quería preguntar, ¿qué recomendaciones les podrías dar tú a nuestros auditores, que son padres, madres o cuidadores, que están usando el castigo como método y quieren cambiar esta rutina? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué les podrías decir tú? Pues les diría que nunca es tarde. ¿Por qué? Porque tenemos la fortuna de que el cerebro es un órgano muy plástico, muy flexible, y si bien el castigo ha sido utilizado últimamente por años, ¿no? Si estos padres han estado utilizando el castigo, nunca es tarde para cambiar. El cerebro se adapta. Así como nosotros los adultos adaptamos nuestras maneras de criar, nos informamos y cambiamos desde la reflexión y desde la información, los niños también pueden cambiar, incluso más que nosotros, porque su cerebro es más tierno, más capaz de cambiar. Créanlo o no, la manera en la que criamos influye sus cerebros, y si es que encontramos la manera de desarrollar nuevos patrones en sus cerebros a través de nuestra crianza, pues simplemente los niños desarrollarán, aceptarán ese cambio positivo y pues nunca es tarde. Como lo digo, es una cuestión de darle tiempo a las nuevas técnicas, de aplicarlas, de no frustrarse al ver que no son inmediatas, porque no lo van a hacer, especialmente si el niño y su cerebro estaba acostumbrado a otro tipo de métodos, ¿no? Entonces, intentarlo, lo peor que puede pasar es que nos frustremos, pero lo mejor que va a pasar es que tengamos una mejor relación y un mejor comportamiento por parte de nuestros hijos. Y eso vale la pena.
Bueno, Sandra, muchas gracias por aceptar el llamado Creciendo Juntos y muchas gracias por todo el aprendizaje que nos diste. Gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos a todos. Gracias. Álvaro, ¿qué te pareció lo que dijo Sandra Ramírez, psicóloga escolar? Me encanta Sandra Ramírez, un orgullo ser colega de ella. Encuentro que me lo hizo más fácil porque yo no tenía cómo explicar lo que explicó recién con la claridad que lo hizo y ya me permite pasar al segundo capítulo, ¿sí? Entonces estoy muy de acuerdo con ella y también les recomiendo la página de Sandra Ramírez, los libros de Sandra Ramírez, y ella tiene una cualidad que es que maneja algo que es muy complejo, es la teoría del apego, y lo lleva a la práctica. O sea, todo el mundo habla de los patrones de apego y puede saber de manera superficial, pero ella ha logrado en las cosas que yo he leído dar como la profundidad que tiene una teoría tan compleja y lo hace muy bien. Bueno, me encanta lo que dices tú también, Álvaro, ¿ah? Reconocer lo que hace tu colega. Es momento de una pausa musical y luego continuamos con esta grata conversación en esta mañana de domingo. Seguimos conversando sobre los castigos que no sirven. Ningún castigo sirve. Y nos acompaña en nuestro estudio Álvaro Payamares, psicólogo clínico infantil, director de comunicación y redes de la Fundación América por la Infancia, director ejecutivo del Centro de Intervención Temprana Internacional. Los castigos se dan bajo el supuesto que equivocarse es malo y uno debe pagar por ello, lo cual choca con la idea que niñas y niños aprenden por ensayo y error. ¿Qué acciones pueden tomar los padres, Álvaro, las madres, los cuidadores para no caer en este error? O sea, primero hay que cambiar el switch. Y lo que para cambiar el switch tenemos que entender que los niños son cooperadores cuando se les trata bien. Los niños se acercan, siguen, hacen caso a la gente que les trata bien. Cuando los tratan mal y hay castigo, empieza la lucha. Y entonces empiezan las batallas, el muñequeo. Claro, ellos quieren no sentirse tan mal, pues entonces van a empezar a luchar. Y eso es una espiral de patología finalmente. Entonces, para cambiar el switch y entender que tenemos que dejar los castigos, es que tenemos que poner algo ahí. Y ese algo es calidad, ese algo es tiempo, ese algo es buen trato. Cuando a una persona la tratan bien, esa persona es más solícita, está más abierta, es más probable y más flexible. Cuando a mí me tratan mal, el que se equivoca, yo le digo, oye, te equivocaste. Pero si a mí me tratan bien, cuando alguien se equivoca, digo, oye, ya, mira, me di cuenta, entiendo lo que está pasando. Y somos mucho más cooperadores. Entonces, las familias se meten en camisas de 7 varas, o de 11, o de 15, no sé, el número que quieran. Pero eso se evita. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es educar desde el modelamiento. Entonces, ¿cómo es el modelamiento? No es el modelamiento de aprendizaje, es el modelamiento de ser modelo, de mostrar con el ejemplo. Entonces, la resolución de conflictos, que es principalmente el gran tema de la familia, se tiene que mostrar cómo el papá y la mamá resuelven su conflicto, que es lo que los niños ven. Eso es lo que están aprendiendo. Si que tú no resuelves los conflictos, no les ayudas a hacer eso entre hermanos, no saben hacerlo. Entonces, pareciera ser que en vez de castigos, lo que tenemos que hacer es modelaje. Tenemos que contactarnos con ellos. Cuando los niños hacen cosas que para nosotros es portarse mal, tenemos que compenetrar la lógica que tiene eso. Yo en estos años estudiando psicología lo que iba aprendiendo es que toda conducta infantil tiene una lógica, es una lógica evolutiva, y lo que las conductas de los niños generalmente nos están pidiendo es que estemos más cerca de ellos. Y no tiene error, ¿sí? Hay algo que también se conoce hoy día como el altruismo innato. ¿Sí? Son unas investigaciones de Tomasello que mostraron que los bebés de 12 meses ya logran ver las intenciones del adulto y cuando el adulto se equivoca lo pueden ayudar y lo corrigen. Pero lo corrigen en el buen sentido. O sea, si te cae un lápiz, yo lo tomo y te lo devuelvo. Bebés de 12 meses ya logran hacer eso. Y eso es algo innato. Nosotros tenemos una tendencia a cooperar, que es parte de lo que nos tiene hoy día como seres humanos. Estas patrañas que nos inventa el neoliberalismo de que la individualidad puede llegar al éxito dándole codazo al del lado y falsificando facturas, eso es un error tremendo. Nosotros hoy día sabemos que para poder llegar al éxito necesitamos relaciones colaborativas y un montón de fracasos. Un montón de fracasos. O sea, nadie llega al éxito sin fracaso. El éxito es un collage de fracasos que muchas veces no tienen vitrina, pero que cuando los exitosos lo cuentan en TED, en charlas, siempre son muchas y siempre hay mucho sacrificio. Entonces tenemos que aprender a no avergonzarnos del error y que aprender del error. Cuando te castigan, lo que tú aprendes a hacer es lo que hoy día vemos en la política chilena, que es esconder los errores y hacer que la culpa es del empedrado. Y eso es algo súper grave. Estamos en una crisis ética. Hay una crisis ética súper patente y no soy yo el que lo vengo a decir, estoy repitiendo un discurso que está súper manejado porque está demasiado abierto. Y lo que estamos hablando nosotros tiene mucho que ver. La cárcel es el fracaso más amplio del sistema de castigos. ¿Tú sabes la gente que saliendo de la cárcel no vuelve a entrar? Es un porcentaje menor del 20%. La mayoría de las personas que entran reinciden. La cárcel hoy día es la universidad de posgrado de la delincuencia. Entonces eso es lo que estamos mostrando. O sea, así tan grave. Entra alguien que es malo y sale alguien súper malo.
Eso es lo que está haciendo el castigo. ¿Qué es lo que hacía el niñito pensando? Quería vengarse. ¿Qué es lo que hace un preso? Quiere vengarse. Ahora, tampoco es que no vamos a darles consecuencias, pero parece que hay que partir mucho antes. Cuando nosotros miramos cuáles son las historias de vida de las personas que están en la cárcel con delitos violentos, todos son maltratados, todos. No hay ninguna persona que esté por un delito violento que Todos no haya han tenido... sido Alguno maltratados. puede decir, no, en realidad no me maltrataban, me pegaban nomás, lo justo, pero eso ya es porque uno mismo ya no sabe lo que está pasando. Pero en general lo que vemos es que los maltratos, los castigos, lo que generan es delincuencia y no lo contrario. Hay muchos niños y niñas que viven con su mamá o con su papá porque sus padres están separados. ¿Qué opinan cuando se castiga a un niño con no ver o no hablar con el papá o la mamá con quien no vive? Bueno, es un síntoma de una inmadurez tremenda. O sea, lo que tú estás haciendo cuando tú dejas de tener contacto con tu cuidador como castigo de que el niño hizo algo malo es confundir todo. Sí, confundir todo, que es distinto cuando un papá o una mamá no ha cumplido con lo mínimo y no puede ver a su hijo porque lo pone en riesgo o en daño, que es diferente. Ahora, si es que el niño se le dice, ya tienes que hacer esto y si no lo haces, no ve a tu papá, eso es algo grave, es denunciable, es como para empezar un juicio por lo que está ocurriendo. Eso no lo pueden hacer los papás. No puede nunca un papá supeditar el contacto con su progenitor por algo que el niño haga bien o mal, jamás. Y para ir cerrando, ¿qué alternativas hay al castigo? ¿Es el premio una alternativa? No, el premio es más de lo mismo, el envase neoliberal, es como decirte, es meter en otro envase más bonito y es lo mismo. El premio es decir, es que la meritocracia, es decir, mira, yo te quiero, yo te hago sentir bien porque tú eres de una manera que yo te pido que tú seas, pero en la medida que tú no seas de esa manera que yo te pido que tú seas, yo ya no te doy este cariño, este premio, esta forma, y eso es algo bastante inadecuado, porque lo que va generando es que las personas empiezan a aprender a leer lo que los otros quieren y los complacen. Se da algo que hoy día conocemos como la complacencia y eso no es algo saludable. La gente complaciente sufre mucho porque finalmente una persona complaciente no sabe qué quiere ni para dónde va. Los castigos inhiben la vocación también. ¿Y qué alternativas entonces le podemos dar a los papás? Mira, por eso, mira, a ver, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es el entendimiento. Entonces, lo que yo estoy tratando de ordenar. Cuando tú vas a castigar, tienes que pensar, ¿qué es lo que estoy castigando? ¿Sí? Entonces, primero, no castigues. Ponte a pensar, ¿qué es lo que estoy castigando? Mi hijo entró con las patas con barro, ¿sí? Y yo acabo de limpiar. Entonces, lo quiero castigar y lo voy a dejar sin poder salir en la tarde. Pensemos, ¿por qué entró con las patas con barro? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí? ¿Fue un error? ¿Lo hizo intencionalmente? Ahora, si lo hizo intencionalmente, puede tener con mucha rabia y muy enojado por algo que pasó. Entonces, si él tiene mucha rabia y nos da un mensaje, mamá, estoy muy enojado contigo, y lo castigamos, va a estar más enojado. Ahora, si es que él entró con las patas con barro porque no sabía, no se dio cuenta y nosotros lo castigamos, lo estamos castigando por no entender o no saber. Y eso hace que la gente sea más inhibida. E inhibimos la conducta exploratoria y la conducta exploratoria es la base del aprendizaje. Entonces, eso es muy grave. Ahora, si nosotros pusimos a pensar y el niño no entró porque tenía rabia y fue un error, parece que castigarlo no tiene ningún sentido. ¿Y qué es lo que queríamos ahí? Bueno, nos sentamos a conversar y decimos, mira, no sé, Martín, estuve limpiando que hoy día, como que tú te diste cuenta, ensuciamos, ¿qué podemos hacer? ¿Me ayudé a limpiar? ¿Podemos tomar las cosas? Entonces aquí la consecuencia sería poder encontrarnos en las emociones que cada uno tiene. Y ahí los papás necesitan autorregularse, sentarse y decir, mira, esto realmente me enoja porque yo estaba acá limpiando esto, tú entraste, me ensuciaste todo, y ahí el niño va a tener una reacción. Nosotros lo vamos acompañando en eso. Entonces la idea es que esa reacción sea paulatinamente poder entender lo que está pasando y pedir disculpas en la medida que sean naturales y que surjan desde adentro. Es muy importante reflexionar con respecto a la palabra lo siento, porque es una palabra muy profunda y que está banalizada. Entonces cuando los papás a los niños los educan haciéndolos repetir gracias, por favor, lo siento, sin la comprensión trascendental de lo que están diciendo, se pierde un acto muy importante que tiene que ver con la lubricación de las relaciones humanas y eso genera roce a largo plazo. Entonces, cuando digan lo siento, siéntanlo, y si no lo sienten, no lo digan, y eso enséñenlo. Entonces tú no vas a obligar a tu hijo a que le pida disculpas al otro porque hizo algo malo, porque eso está transgiversando lo que queremos enseñar. Tú a tu hijo lo acompañas para que él se dé cuenta de su error y lo acompañas para que él quiera ir a dar esas disculpas. Y cuando las dé y sean de verdad, valen oro. Si no, no valen nada. En nuestro programa también entregamos buenos consejos y recomendaciones para los padres. Nuestro espacio se llama Empápate. Es la voz de Sergio Villanueva. Papá, castigar a un hijo o hija no es la mejor manera de enseñarles.
El castigo no provoca el aprendizaje para modificar el comportamiento que se desea, ni ofrece una alternativa adecuada. Y ello hace que la conducta tienda a repetirse. Conversa con tu hijo o hija, crea instancias de diálogo y dale a entender de una manera respetuosa las normas y límites que en tu familia están permitidos. Queremos agradecer a Álvaro Payamares, psicólogo clínico infantil, director de comunicación y redes de la Fundación América por la Infancia, director ejecutivo del Centro de Intervención Temprana Internacional, por acompañarnos esta mañana de domingo. Álvaro, te lo dije fuera de micrófono cuando estaba hablando Sergio Villanueva, el Empápate. Ha sido una cátedra para todas, para la familia en general, para los padres, madres y los cuidadores del entorno. Muchas gracias. Mira, gracias a usted, y quiero aprovechar el bolito para dejarlo invitado en este cambio de paradigma. Si nosotros queremos cambiar la cultura que tenemos hoy día, tenemos que empezar a criar para la paz. Y criar para la paz no se puede hacer con golpes, es imposible. Entonces los invito a la Fundación América por la Infancia. En Facebook, en las redes, estamos en varios países y estamos tratando de luchar porque hayan políticas de infancia actualizadas que protejan la vulneración de derechos, protejan los derechos de los niños, y para eso necesitamos a todos. Fundación América por la Infancia. Jimena, un agrado trabajar contigo. Muchas gracias. Y antes de terminar, Julio, solo dejar la invitación para que envíen sus opiniones y consultas al correo electrónico creciendo@cooperativa.cl o a través del Facebook de Chile Crece Contigo. Y si deseas volver a escuchar este y otros programas de las distintas temporadas de Creciendo Juntos, puedes hacerlo en el mini sitio del programa en www.cooperativa.cl o en el sitio de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.gov.cl. Y atención, mañana lunes a las 4 de la tarde tendremos una entrevista en vivo a través de nuestro Facebook de Chile Crece Contigo con Álvaro, para que todos nuestros usuarios ya puedan preguntarle a Álvaro más consultas y dudas que tengan sobre este tema. Buena idea, muy buena idea. Que lo pasen bien esta tarde de domingo que ya viene. Felicidades. Chao. Nos juntamos la próxima semana. Hasta pronto.